Nacional Profético de Intercesión Shamar, MIPI, el cual nos presta la plataforma para que este mensaje salga a las naciones y llegue a los hogares donde están esperando una palabra de bendición. Hoy es fiesta, ¿verdad? ¿Fiesta de qué? Fiesta de las primicias. La semana pasada hablábamos de que Dios es un Dios de fiesta, que fue Dios el que establece la fiesta. Él lo primero que le dijo a Moisés: dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y él estableció fiestas, y una de las fiestas es las primicias. Amén. Que hoy vamos a seguir escudriñando las escrituras para entender verdaderamente qué fue lo que usted hizo hoy, qué fue lo que lo motivó a traer una ofrenda, una siembra, lo primero para este lugar. Y como Dios establece la primicia, Dios establece la fiesta, y para Dios es lo primero. Esta mañana cuando estudiaba las escrituras, porque para conocer la voluntad de Dios o el pensamiento de Dios, necesitamos escudriñar las escrituras. Y me conseguí con algo de que podemos decir, pero es que no tiene nada que ver con las fiestas. No tiene nada que ver con las primicias. Y yo quiero que usted me acompañe antes de al libro de Josué, en el capítulo 7. Yo quiero que usted me acompañe allí porque yo quería comenzar con Éxodo 34, que habla de primicia. Pero leí todo esto y ahora sentada allí el Señor me seguía hablando de Josué. De Josué capítulo 7, donde él da unas instrucciones a Josué. Y hubo alguien que no entendió. Hubo alguien que por avaricia, por desobediencia, no entendió. Vamos primero al 6, para que puedan entender. Verso 6, capítulo 6, versículo 16. Vamos allí. Cuando lo tengan, digan amén. Josué capítulo 6, versículo 16. 6, 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos ¿de qué? No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados ¿a quién? Y entren en el tesoro de Jehová. Fíjense las instrucciones que Dios les estaba dando a un pueblo que les había entregado a una ciudad fortificada. Dios le estaba diciendo: yo sé que Jericó está fortificado y en gran manera, pero se los voy a entregar. Y cuando ustedes entren en la tierra que les voy a entregar, solamente el trabajo de ustedes es sacar a Rahab y con todas sus pertenencias, con todo lo que tengan allí, pero no toquen lo que es anatema. No toquen lo que es inmundo o lo que es maldito. No lo toquen. Porque si ustedes llevan algo a Israel, donde estaba la presencia de Dios, lo van a contaminar. Pero en el versículo 19, cuando viene Dios y dice: pero hay algo que hay ahí que es mío. Yo les voy a entregar la ciudad, pero hay algo ahí que es mío. El verso 19 que dice: pero la plata, el oro
y los utensilios de bronce sean ¿qué? Consagrados. Consagrados, apartados, bendecidos. ¿Y para quién? Para Dios. Y dice, y entren en los tesoros de Dios. O sea, que Dios estaba diciendo, hay algo allí. Hay dos cosas allí, en esa ciudad. Algo que es anatema y algo que puede ser usado para las cosas de Dios. Los tesoros de Dios. Ustedes van a decidir qué hacer con ellos. Ustedes van a decidir cómo usarlo. Si tocar lo que es anatema, mezclar lo anatema con lo consagrado. Y dice la Biblia en el capítulo 7, ya el Señor había dado instrucciones, ya ellos habían entrado, ya ellos habían tomado en posesión la ciudad. Pero en el capítulo 7 dice la Biblia que vino un hombre y tomó de las dos. Dice la Biblia, la pelea más grande y más difícil cuando ellos pasaron el Jordán era pelear contra Jericó. Porque Jericó estaba fortificada, había muro. Las otras ciudades no tenían cerco, pero Jericó sí. Y Dios le dijo, yo te voy a entregar lo que es más difícil para ti. Lo que es difícil para ti, te lo voy a entregar. Te voy a entregar a Jericó. Cuando vienen de la victoria, hay otra ciudad. Pero esta ciudad es pequeña, no tenía cerco, no tenía muro y no había mucha gente con armas. Y dice la Biblia que el pueblo le dijo a Josué, no vayas a enviar a mucha gente para Ai. Significante. Ai no tiene cerco, Ai no tiene muros, no es como Jericó. Envía un poquito. Y dice la Biblia que fueron los pocos que envió y perdieron. Y Josué no alcanzaba a entender cómo había librado una batalla tan grande como la de Jericó, que tuvo que rodear la ciudad varias veces, darle vuelta, que en la séptima vez él tenía que tocar la bocina y los muros caer. No hay que no había cerco, hay que no tenía soldado, le ganó al pueblo de Dios. Dice la Biblia que rasgó las vestiduras y se postró. Y comenzó a hablar con Dios y a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si aquella ciudad tan grande y fortificada no las diste, no las entregaste? Si nos diste instrucciones y le hicimos todo como tú nos dijiste. Y fíjense, vamos a entrar a la prédica en el capítulo 7 del libro de Josué, versículo 10. Josué estaba postrado porque no entendía. Pues quizás usted ha peleado unas grandes batallas y cuando le toca una pequeña, usted se confía. Y usted dice, pero si que gané aquella, voy a ganar esta. Y pierdes. Y dice, Señor, ¿por qué perdí? Vamos a ver por qué. Y lo tremendo es que Dios también cuestiona la posición que tomó Josué. Lo tenemos, versículo 10. Capítulo 7 de Josué, versículo 10. Dice la Biblia. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estaba haciendo Josué? Él estaba buscando a Dios para que Dios le diera una respuesta en humillación. Él estaba haciendo la posición de que un judío debe hacer, o que un hijo de Dios, postrarse por sobre su rostro delante de la presencia de Dios. Pero saben, con esta pregunta que le hace Dios a Josué, está diciendo, hay momentos en el que te postras. Hay momentos en el que tú te postras a pedirme a mí algo y yo te tengo que decir, levántate de ahí. En Éxodo 14:14, cuando Moisés se postró, Dios también le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levántate de ahí. Y viene Dios y le dice a Josué, te me levantas porque tengo que hablar contigo algo.
Verso 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención, porque es que dijo Dios, han tomado del anatema, ¿y qué más dice? Y hasta han robado y mentido. Han robado. ¿Pero a quién? ¿A quién? Y dice la Biblia, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. ¿Saben? Dios está diciendo, violaron mi pacto. Lo que yo les dije, no lo cumplieron a cabalidad. Les dije que no tocaran esto y lo tocaron. Y no solamente tocaron lo que yo dije que no lo agarraran, sino que también hurtaron, robaron y mintieron también. Es lo que dice. Entonces Dios manda a Josué a traer a todas las tribus y dice, comienza ahora, Josué, a echar suerte, porque tiene que salir aquel que tomó del anatema y robó y mintió. Tomó del anatema, robó y mintió. Y verso 20, para hacer más corto esto. Verso 19. Cuando, cuando, cuando Josué se da cuenta quién violó el pacto, quién robó y quién mintió. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Los entendidos saben por dónde voy, porque es que esta no era la prédica. ¿Saben? El capítulo 6 del verso, en el capítulo 6, en el versículo 19, dice lo que era para Dios: plata, oro y utensilios de bronce. Pero este hombre llamado Acán, dice la Biblia que vio un manto babilónico muy bueno según su apreciación, pero también vio lo que era de Dios. Y lo que era de Dios, dice la Biblia, lo codicié. Yo vi plata y un lingote de oro que pesa, lo pesó y todo. Y lo codicié. Y eso lo guardé en mi casa. ¿Saben lo que hizo acá? Mezcló el anatema con lo consagrado. Y era lo que el Señor allí me mostraba: el manto babilónico encima, envolviendo, escondiendo lo consagrado que era para él.
Pero dice la Biblia que Josué le dijo a Acán, dale gloria a Dios, dale alabanza y declara lo que has hecho. Y lamentablemente muchos de nosotros hacemos así como Acán. Por eso que hay batallas que no has podido ganar. Por eso que hay batallas que tú te enfrentas y sales herido, más herido que como entraste. Porque estamos como Acán. Escondimos lo que es de Dios. Y Dios dijo, van a entrar, les voy a dar la ciudad, les voy a dar la tierra. Eso se lo voy a dar. Pero mío, lo primero es mío. Y eso significa primicia. Lo primero. Darle lo primero. Para Dios es tan importante lo primero que Dios dijo. Cuando un bebé varón abra la matriz de su madre, es mío. Cuando un varón abre la matriz, es mío, es consagrado para mí. Por eso que cuando Dios le dijo a su pueblo, recuerden la clase de la semana pasada, cuando Dios le dijo a su pueblo, cuando yo los introduzca en la tierra que les voy a dar, y ustedes comiencen a trabajar la tierra, cuando tengan los primeros frutos son míos, no de ustedes. Se lo traen al sacerdote. ¿Qué dice Ezequiel 44:30? Trae todas las primicias, de todos los primeros frutos de todo. Traerlos al sacerdote. ¿Y para qué era? ¿Para que haya qué? Para que repose la bendición de Dios sobre la casa. Entonces, la enseñanza de hoy es lo primero para Dios, sin violar su pacto. Porque muchos decimos, bueno, esto es para Dios y le estamos dando anatema. Y nos estamos quedando con lo consagrado. Y por eso hay peleas, que mañana usted puede ir a pelear y va a perder. Porque Dios sabe y Dios es el que pesa. Y dice la Biblia, ten cuidado, no se consiga pesos falsos. Porque cuando Dios nos va a pesar las intenciones, dice, está falso. Y hay pesos falsos en la balanza. Y hay que... Y usted conoce la historia, el que lee Biblia sabe lo que pasó. ¿Saben? Las consecuencias como bendición o como maldición no solamente lo va a perseguir a usted, sino que su familia también va a correr si usted hace lo bueno o hace lo malo. Su familia. Porque dice la Biblia que tuvieron que llamar a toda su familia. Pero ¿quién fue quien se robó? ¿Quién fue el que codició? ¿Pero dónde la metió? En la casa. Es como cuando, por ejemplo, que usted tiene un hijo con malas mañas y le lleva, me conseguí en la esquina un televisor. Y dice, qué bueno, colócalo en la sala. Está metiendo ¿qué? Anatema al Señor. Dios sabía cuánto había de oro, de plata, y que eso era para sus tesoros. Él sabía lo que había. Y cuando leía yo esto, que no tiene nada que ver con primicia, o si tiene que ver, pero no nombra primicia. Cuando yo leía esto, yo me imaginaba a Dios diciendo, falta un lingote, falta plata. Del manto no me preocupo, porque es anatema. Pero falta lo del tesoro de Dios. Y ese manto vino a contaminar. Y aunque le dio alabanzas al Señor, toda su familia murió a consecuencia de tomar una mala decisión por la codicia. Yo no sé si usted ha visto el dicho que dice que le dan en el codo, ¿cómo es? Te aprieta más duro. Te parten el codo, pero no sueltas. Y dice la Biblia, el pueblo
¿Saben? Porque la consecuencia no solamente se la llevó a su casa, sino que dice la Biblia, yo no voy a estar más con ustedes. O sea que no era que no voy a estar con la que él te cometió anatema, sino que no voy a estar más con ustedes. No voy a caminar con ustedes porque violaron mi pacto. O sea, uno que viola el pacto, la consecuencia es para todos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 26 y 27. Yo creo que con esa parte de Josué ya la prédica estuvo, ya podemos despedirnos, ¿verdad? Éxodo 34, versos 26 y 27. Dice la Biblia, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás para dónde? A la casa de Jehová, ¿quién? Tu Dios. La primicia de los primeros frutos de tu tierra lo llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Saben lo tremendo que es o lo importante que es darle a Dios lo primero? Y darle a Dios lo primero no es solamente lo monetario o lo que tú o el resultado de tu trabajo. Darle a Dios lo primero es que usted cuando se levanta los primeros minutos sean para Dios. Que usted venga y diga, me levanté, Señor, gracias por el respirar, gracias por la bendición, gracias por un día más. Que sea para Dios y no para el teléfono. Que sea para Dios y no para pelear porque los muchachos se tienen que ir al colegio. ¿Sabe cuánto es el diezmo del 24 horas? 2.40, ¿verdad? Se la damos. Se la estamos dando a Dios. Así, equitativamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, un ratito. Lo primero para Dios es que cuando usted vaya a comer, antes de abrir su boca para meterse la cuchara, abra su boca para darle gracias al Señor. Es dar lo primero. Porque cuando usted come apresuradamente y dice, no me dio gracia. Y ya yo iba a bendecirlo. Dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Juan. Dice las escrituras que en el verso 9, 10, dice la Biblia que cuando llegó la multitud donde estaba Jesús, dice las escrituras que le dijo Felipe, Señor, pero es que el pueblo es mucho. Envíalos para que coman por ahí, porque no hay que darle. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Pero con 200 denarios no tenemos. Pero hay un muchacho que lo que tiene solamente 2 panes, 2 peces y 5 panes. Solamente. Envíalo para acá. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esos 5 panes y los 2 peces? ¿Qué fue lo que hizo? Y antes de multiplicar lo que hizo, le dio gracias, lo levantó. Agarró los panes y los peces, los levantó. Porque antes de la multiplicación, primero tenemos que darle gracias. Antes que usted reciba, tiene que ser agradecido. Como hizo Ana. Ana, antes de recibir a Samuel, dio gracias y entregó su ofrenda. Y dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Pero Ana no se fue con las manos vacías al altar. Ana llevó su ofrenda para entregarla y dio gracias.
Jesús inmediatamente levantó. Señor, te doy gracias. Y lo tremendo es que en las manos de Jesús no se multiplicó. Las manos de Jesús fueron bendecidas, los alimentos. Se multiplicó en las manos de los discípulos. Porque Dios te bendice y quien te multiplica eres tú. Cuando Jesús le entregó los panes y los peces, aquí está, tome, repártanlo. Tuvieron que buscar más canastas porque dice la Biblia que sobraron 12. Cuando le damos al Señor lo primero. En Juan capítulo 11, cuando Jesús se para en la tumba de Lázaro, ¿qué dice Jesús primero? Él no dice Lázaro sal fuera, él no dice eso. Él dice ese, Señor, te doy gracias, porque tú siempre me escuchas. Y lo digo es porque, para que sepan todo esto. Pero las primicias te las voy a dar primero. Gracias. Y cuando le dio gracias, dijo, Lázaro, ven, sal. ¿Saben? Quizás Lázaro no iba a salir si Jesús no hubiese hecho primero la acción de gracia. Señor, te doy gracias porque me escucha. Y no lo digo porque no me escucha. Lo digo por toda esta gente que está aquí. ¿Saben qué estaba diciendo Jesús? Para que aprendan. Yo lo estoy haciendo es para que ellos aprendan a dar gracia. Primero, para que después resucites lo que está muerto en su vida. Señor, mi matrimonio está muerto, pero yo te doy gracias. Porque hasta aquí me has traído. Y Dios se encargará de sacar a los Lázaros que están metidos allí. Vamos a dar un aplauso al Señor. A entregarle a Dios lo primero. Hay una historia muy tremenda que me identifico mucho y está en Primera de Reyes, en el capítulo 17, que es la historia de la viuda de Sarepta. Que esta mujer tenía poco, pero tuvo que dar lo primero. Esta mujer tuvo que hacerle primero. El profeta Elías le dijo, cuando habló con ella y se la consigue recogiendo los leños para hacer unas tortas para ella y para su hijo, dice la Biblia que el profeta le dijo, dame agua, y ella le dio agua, porque tenía agua de lo que la gente no tenía, porque recuerden que hasta el rey Acab estaba buscando arroyos. Los arroyos se habían secado, los ríos se habían secado. Para consumir, los animales estaban muriendo, la tierra estaba seca y esta mujer tenía lo que muchos no tenían, y era agua. Y no solamente agua, sino que dice la Biblia que Dios le dio una orden a esta mujer, o sea, tenía comunión con Dios. La viuda de Sarepta, que era fuera del pueblo de Israel, Dios le hablaba. Y quizás Dios en una intimidad le dijo, ¿sabes qué? Te va a venir un profeta y lo vas a alimentar. Pero mira lo que tengo. Eso se te va a multiplicar. La harina y el aceite no va a escasear hasta que llegue la lluvia. Y ese profeta que va a venir te va a decir las mismas palabras. Y tú te vas a desprender primero. Y cuando el profeta le pidió agua, ella fue a buscar agua. Pero cuando iba de camino a la casa, él le gritó, y me haces una torta debajo de la leña. Y me das a mí primero. Me das las primicias de lo poquito que tienes. Y ella se frenó. Porque es que desprendernos de lo poco, Señor, pero ¿cómo me vas a quitar? Si no tengo. Se frenó y se fue donde estaba el Señor, donde estaba Elías. Y Elías le dijo, no temas, mujer, porque así te ha dicho Jehová. La harina y el aceite no va a escasear hasta que llegue la lluvia. Y sabes, esa mujer dijo, lo primero es para Dios. Y se fue a hacer su torta. Y le entregó a él primero, toma mi primicia. Que de lo que queda vamos a comer mi hijo y yo. Pero toma la primicia. Porque lo primero es para el Señor. Había otra mujer que era llamada como que la mujer importante, que aparece en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Y esta mujer que la llamaban la importante, dice la Biblia que un día vio pasar al varón de Dios por su casa y lo invitó a comer. Y cada vez que pasaba decía, yo necesito arrebatarle a este hombre algo.
Yo necesito saber quién es este hombre diferente que pasa por acá. Y dice la Biblia que un día ella le dice a su esposo, ¿sabes qué? He entendido que el hombre que pasa por acá y que yo invito a comer es de Dios. Y necesito darle lo primero. ¿Sabe? Esta mujer construyó una habitación en la segunda planta. Porque dice, arriba la construyó. Dándole lo primero. O sea, voy a hacerle una habitación. Vamos a hacerle una habitación. Le colocamos una mesa, le colocamos una silla, le colocamos una cama, un candelabro. Y cada vez que pase, se quede aquí. Y dice la Biblia, y cuando Eliseo pasó, se quedó con ella. Y esto provocó una bendición para ella. Cuando usted y yo le damos a Dios lo primero, va a provocar que lo demás, si usted le entrega a Dios los primeros minutos cuando despierte, va a provocar que las demás horas estén bendecidas y protegidas por Dios. Cuando usted le entrega a Dios lo primero, lo que Dios dice que le des. ¿Saben? Elías no le estaba pidiendo riqueza. Elías le estaba pidiendo, dame una tortica y me la vas a hacer de entre las cenizas. ¿Y esta mujer qué obtuvo? ¿Qué obtuvo esta mujer? Dice la Biblia que la harina y el aceite no iba a escasear hasta que llegara la lluvia. Porque todo va a tener recompensa. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, como que ¿para qué? Para que nos vaya bien y seamos bendecidos, prosperados en todo lo que emprendamos, en todo. En Proverbios 3, 9 y 10 que dice, honra a Jehová con todos tus bienes, con las primicias de tus frutos. Y dice, ¿para qué? Dice, para que tus graneros sean llenos, para que tus lagares sean llenos de mosto. O sea que hay recompensa cuando yo le doy a Dios lo primero. Y que Dios nos protege. En el libro de Job, en el capítulo 1 dice la Biblia que los hijos de Dios eran los más fiesteros. Siempre hacían fiesta. Fiesta para acá y fiesta para allá. Y Job se levantaba tan tempranito para presentar holocausto, para presentar sacrificio por si acaso sus hijos en la fiesta cometían algún pecado contra Dios. ¿Y saben lo que provocaba esto? Que Dios hiciera cerco en la casa de Job. Porque dice la Biblia que cuando Satanás se presentó delante de Jehová y Jehová le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, estaba merodeando en la tierra, caminando por ella, estaba caminando, estaba viendo a la gente. Y viene el Señor y le dice, pero ¿no has visto a Job? A mi siervo. ¿No has visto a mi siervo Job? Varón perfecto. ¿Saben quién les estaba dando los atributos o las características de Job? Era Dios. Y saben, y un día Satanás fue a visitar a Job. Y después se va otra vez a la presencia de Dios. Y saben lo que Satanás le dice. Vamos al libro de Job, capítulo 1, porque quiero que usted se lleve esto. ¿Dónde están mis modelos? ¿Dónde están mis modelos? Patricia y Alejandro, vengan acá. Carmen, acá. Ellos son los, pónganse aquí Patricia y Karen. Ellos son los hijos de Job. Yo soy Job. Fiesteros. Y yo me levanto todas las mañanas. La Biblia dice, hasta en el libro de Job, en el capítulo 8, verso 5, si de mañana buscares el rostro del Señor. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Entonces yo soy Job. No sé lo que hicieron porque no participaba en las fiestas con ellos. Pero iba y santificaba, consagraba a mis hijos delante de Dios. Y Dios lo hacía un cerco con ellos. Pero viene Satanás. Porque Dios le fue quien le dijo a Satanás. Satanás no sabía de Job. Fue Dios quien le dijo, ¿dónde andáis?
Ah, que porque no puse abrito. ¿Dónde andabas? Y dice por ahí, quizás buscando a quien devorar. Y le dice, ¿y no han visto a mi siervo Job? ¿No lo viste? Dice la Biblia que él fue. Cuando él fue, danos vuelta, se consiguió que había una protección y nos estaba dando vuelta. Danos vuelta, Alejandrito. Sí. No podía tocarnos. ¿Por qué? Estaban protegidos. Estaban protegidos porque un padre tomó la mañana como primicia para darle a Dios lo primero. Y por eso no podía. Vivía frustrado a tener delante de Dios. Gracias, Dios me lo entendía. Y dice, miren lo que le dice en el versículo 10, del 9 al 10, del capítulo 1. Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme a Dios de balde? ¿No le has qué? ¿Qué dice? Alrededor de él y a su casa. Cuando usted le da, gracias mi amor, cuando usted le da lo primero a Dios, Dios hace un cerco. Y él no le estaba dando ofrenda, él estaba dando el tiempo. Me tiempo por mi casa, por mis hijos, por mi familia, para que haya un cerco. Eso es primicia. Que usted entregue lo primero. Que la mañana, si buscares al Señor, aunque tu principio, dice la Biblia, haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Yo como usted vuelvo a aplaudirle al Señor. Si Dios es primero, Dios va a bendecir. Romanos capítulo 11, vamos a Romanos capítulo 11, porque cuando Dios es primero en nuestras vidas, Dios nos va a bendecir. Verso 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. O sea, si usted y yo no buscamos la santificación, la consagración, Dios dijo, conságrame los varones, conságrame el tesoro, la plata, conságrame tu vida, que tu vida sea primicia para Dios. Y si las primicias para Dios, dice la Biblia, son santas, el resto también. O sea que si usted se presenta delante de Dios, y esto es lo que pasaba con Job, no eran los hijos que buscaban a Dios, no eran los hijos que buscaban hacer holocausto, no eran los hijos que se paraban en la mañana, era Job. Y esto provocó que Dios hiciera un cerco alrededor de ellos y su casa. Y que Satanás no podía hacer nada si Dios no le quitaba la mano. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios? Es que Job habita en mi vida, Job habita en mi presencia, entonces yo lo abrigo, yo lo cubro. Nosotros repetimos mucho el Salmo 91, ¿verdad? ¿Y cómo dice? A que se lo saben. Y muchos queremos la sombra, pero no habitar. Muchos queremos el abrigo, pero no morar. El quien habita. La sombra no es para cualquiera. La sombra es para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El quien habita. Y el quien mora, el que se queda, permanece. Entonces, la bendición va a venir cuando usted y yo le demos las primicias al Señor. La primicia de todo. Dice la Biblia de todo.
De que tú te levantas, debe darle las primicias orando al Señor. De que las alabanzas sean las primicias para Él. De que lo glorifiques, de que la gente vea a Cristo en tu vida, eso es primicia. Porque Jesucristo es la primicia de Dios. ¿Sabe? Un día Dios en el capítulo 22 del libro de Génesis le pidió a Abraham. Abraham había obtenido muchas cosas, pero Dios sabía lo que había en el corazón. Dios sabía quién gobernaba el corazón de Abraham. Y eso fue lo que le pidió. Recuerden que Abraham había tenido un hijo llamado Ismael. Abraham tenía muchas riquezas, pero Dios le pidió al único que quería. Al único que Abraham podía dar las riquezas por ese muchacho. Y Dios quizás dijo, si le pido animales, ay, eso me lo da. Si le pido a Ismael, se me lo tira en el asado. Pero le voy a pedir lo que más ama. Y por eso le digo, lo que tú más amas, a tu hijo, a tu único. Y no era único, pero a tu único, porque era el que estaba gobernando. Dámelo como primicia. Porque es el primer altar que estás haciendo. Entrégamelo. Y dice la Biblia que se tuvo que ir por 3 días, caminó Abraham. 3 días. Buscando el monte que Dios le iba a señalar, el que iba a subir. Y dice la Biblia, y al tercer día levantó la mirada y vio el monte. Y cuando levantó la mirada, le dijo a los que estaban con él, quédense aquí que voy a subir a adorar. Voy a darle una primicia de adoración a Dios. Y dicen las escrituras que Isaac le dijo, aquí está la leña. Porque es que Abraham sacó la leña del asno y se la colocó en la espalda a Isaac. Y en la mano llevaba el cuchillo y el fuego. Abraham, y dijo, pero es que yo veo la leña, veo el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Subí que vamos a hacer una primicia. ¿Usted cree que Isaac no tenía la fuerza para no dejarse atar? Sí la tenía, ¿verdad? Pero yo me imagino a Isaac diciendo, si Dios lo dijo, aquí están mis manos. Porque lo ató de manos y pies. Lo colocó sobre la leña para presentarlo como primicia. Y cuando levantó el cuchillo, fue que Dios le habló. Y le dijo, porque hoy he visto que lo primero en tu vida, Abraham, soy yo. No mates al muchacho. Y dice la Biblia que levantó la mirada y vio un cordero trabado en un zarzal. A ese Jesucristo, que representa a Jesús, tómalo y sacrifícalo en el lugar del muchacho. Y ese día Abraham hizo la primicia del sacrificio. Y dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 17, dice las escrituras que Abraham en sentido figurado entregó a su hijo, sabiendo y teniendo fe de que Dios era poderoso para poderlo levantar aún de entre los muertos. Él no cuestionó a Dios, me lo diste y me lo vas a quitar. Y en la manera de quitarme es que yo lo mate. Él no cuestionó. Si él hubiese contado a Sara, ay Dios. Pero él sabía que lo que Dios le entregó, él se lo tenía que dar a Dios. Lo que Dios le da a usted en toda la semana, Dios lo que le está pidiendo es lo primero. Una porción solamente. Y muchos decimos, no, que se quede en casa. Que la ofrenda que se quede en casa. ¿Y dónde la dejaste? Envuelta con el manto babilónico. La dejé envuelta con el anatema, con lo malo, con lo que no es de Dios.
Y yo decía, Señor, wow, pero es que habrá en tu pueblo alguien como Acán que guarde lo tuyo con lo que no es tuyo, que un pie es en el mundo y un pie es consagrado. ¿Saben algo? Un día Pedro no tenía nada, estaba frustrado, cansado y había intentado pescar toda la noche. Y en la mañana, primera hora de la mañana, cuando estaba lavando las redes, eso está en Lucas capítulo 5, cuando estaba lavando las redes, Jesús le pidió su primicia y le dijo, permíteme montarme en tu bote. Y él le dejó que se montara, porque tengo que predicarle a un pueblo. Y comenzó Jesús a enseñar, a predicar el evangelio. Y después le dijo, no, boga mar adentro y echa la red. Le dijo, toda la noche he intentado, pero por tu palabra voy a echar la red. ¿Saben? El cansancio y la frustración de Simón Pedro no fue obstáculo para darle a Jesús las primicias. Simón Pedro hubiese dicho, no, ya estoy cansado, yo soy un experto en pesca, de día no se pesca nada, solamente de noche. Vienes a que te preste la barca, yo estoy cansado, busco otra barca. Él no, él dijo, montate. Esas son mis primicias desde la mañana. Estoy cansado, estoy frustrado, tengo sueño, pero dale, te entrego mis primicias, que es mi trabajo, la herramienta de mi trabajo. Y dice el versículo 10 y 11, que la pesca fue tan grande, dice la Biblia que Pedro tuvo que decidir y dejar todo lo que Dios le estaba entregando. En el versículo 11 dice, y dejándolo todo, lo siguió. Porque a Pedro sabía que esas bendiciones que llegaron iban a llegar más adelante porque se iba a ir con el quien lo bendice, con Jesús. Él prefirió irse con el dador de la bendición que quedarse con la bendición. Muchos de nosotros nos quedamos con la bendición y dejamos ir al dador. Pero hay una ofrenda que es la que Dios pide hoy. Yo no sé qué hora es. Estamos en la hora ahí. Hay una ofrenda que Dios pide. Gloria a Dios por aquel que entendió el mensaje de la semana pasada y trajo a la casa del Señor esta ofrenda, las primicias. De lo primero, recuerden que a partir de hoy se debe contar 7 semanas. Se deben contar 50 días. A los 50 días, estos son los primeros frutos, la gavilla. La Biblia dice, trae una gavilla, tráela, una. Dios le está pidiendo más. Si usted trae más, gloria a Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Y si hay que dar con generosidad, va a recoger con generosidad también. Y que lo que usted trajo acá, la Biblia dice de que se le presentaba al sacerdote. Y que cuando se le presentaba el sacerdote, toda la familia de Israel que entendía lo que era la fiesta de las primicias y traían de los primeros frutos, sabiendo, ¿saben qué? La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Usted no está trayéndole a Dios porque va a recibir, usted está trayéndole a Dios porque lo quiere honrar y Dios es quien nos va a bendecir. Dios conoce la intención. Me estás honrando, yo te bendigo. Y cuando te entrego la bendición, te lo multiplico. Y voy a reprender al revoltón, voy a reprender a la langosta, voy a reprender al gusano que quiere venir a comerse tu siembra. Porque me presentaste tu gavilla. Lo primero me lo presentaste a mí, me lo trajiste a la casa. Y dice la Biblia que se lo llevaban al sacerdote.
Y el sacerdote Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía otro sacerdote con ellos. Porque el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, era manejado por los sacerdotes, los levitas, pero los sacerdotes de descendencia de Aarón. Había muchos levitas, pero la descendencia de Aarón era la que cargaba la orden sacerdotal. Y cuando ellos llevaban sus primicias, el sacerdote las mecía y la presentaba delante del Señor. Él tomaba una porción de lo que se había entregado y quizás usaba a los demás sacerdotes, sacerdotes del altar, ministros del altar, los que podían sacar los panes de la proposición y cambiarlos, los que podían encender las lámparas, los que estaban atentos a limpiar los utensilios. A ellos los llamaba Aarón. Vamos al libro de Números, capítulo 6. Gloria al Señor. Números, capítulo 6. Cuando ellos llevaban todo el Señor, en el versículo 22, Jehová habló diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios mandó a los sacerdotes a bendecir. Ahora, en esa fiesta de las primicias, de la primera semana, de los primeros frutos, el pueblo de Israel llevaba sus gavillas de cebada, llevaba todos los frutos de la tierra, todo lo consagrado para el Señor, el producto de su trabajo se lo llevaban al altar, lo llevaban allí a la casa de Dios. Y ese día estaban celebrando, había fiesta. Y dice la Biblia que tempranito, cuando la gente se estaba preparando, cuando la gente decía, voy a llevar este grano al Señor, voy a llevarle esta espiga a Dios, a lo que amanezca me voy a Jerusalén a llevarle a la espiga, a llevarle la gavilla al Señor. Dios también se estaba preparando para su fiesta. Porque un buen anfitrión es Dios. Y Dios decía, todos van a traer algo. Yo también tengo que llevar algo. Y dice la Biblia en el capítulo 28 del libro de Mateo, el primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los primeros frutos, Jesús resucitó como primicia entre los muertos. Y cuando el pueblo de Israel cuando el pueblo de Nueva Jerusalén traía el arroz, la harina, la pasta, las agendas, las frutas, traía todo. Dios también dice, yo tengo que llevar a mi hijo, lo voy a levantar como gavilla, lo voy a entregar como ofrenda. Y Jesús como ofrenda está en este lugar. Pero hay una ofrenda que falta. Y es usted. Que usted se pueda presentar como esa ofrenda agradable. Como un sacrificio vivo, dice la Biblia, agradable a Dios. Que usted le pueda decir, Señor, además del paquete de harina, yo soy una ofrenda. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Preséntese como ofrenda. Y sabe, la ofrenda agradable es aquella que reconoce
que sin Dios no es nada. Es aquella que dice, Señor, separado de ti, no soy nada. Y quiero ser esa ofrenda para ti. Usted sabe lo que tengo ahí. Usted dice, de, después de eso, Señor, yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda y me presento. La Biblia dice que Jesús mismo limpió las vestiduras de la novia para presentársela a él limpia y sin mancha. Todos nosotros necesitamos esa limpieza de Dios y presentarnos como esa ofrenda para que la alabanza que usted vaya a entonar suba delante del trono de Dios y que usted le diga al Señor, yo soy esa ofrenda. Usted puede cerrar los ojos allí, hablar con Dios primeramente y decirle, Señor, yo soy esa ofrenda. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Guárdame en tus tesoros. Dios. Que esté escondida allí para poder dar fruto. Yo deseo más al Salvador. Gloria a Dios. Más que Él me da provisión. Yo prefiero conocer tu corazón. Te quiero amar, esa como una excusa de Dios. Que usted se presente como ofrenda. Solo te quiero. Te quiero. El Señor en esta mañana dice, yo quiero guardarte en mis tesoros. Yo quiero guardarte. Deja el anatema, deja lo que no me agrada a mí, lo que te va a destruir. Y preséntate como ofrenda. Mi mayor necesidad. Gloria a Dios. Es que estemos juntos tú y yo. Y que en nuestra intimidad nadie pueda separar. Morir si algún día me llega y te quiero. Te quiero.
La fiesta seguía. Jesús había resucitado. La gavilla de Dios, la promesa de Dios, resucitó el primer día, donde el pueblo creía. Dios entregó su ofrenda, para que esa ofrenda que se convirtió en un grano de trigo, dice la Biblia. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto, se queda solo. Ese día, esa gavilla salió y Dios la presentó. Y así como los judíos comenzaron a contar 7 semanas para obtener la recompensa, así fue Dios. Porque a las 7 semanas, creo que en febrero, los 50 días del Pentecostés, saber la recompensa de Dios por la siembra, por ser usted una ofrenda, por la obediencia, por ser entendido. Y Aarón tenía a Eleazar. Recuerden que 2 hijos de Aarón habían muerto, pero Aarón tenía a Eleazar y tenía otros sacerdotes allí. Los comenzó a llamar. Gente de altar: Mildred, Adriana, Andrea. Gente de altar. Daisy, Ibisay, Lisette, Inve, que trabaja, que predica, que enseña, que sirve. Ahorita le decía yo a Lisette, la mejor posición de un servidor, ¿saben cuál es? ¿Cuál te dije? La puerta. Porque es allí donde tienes contacto con todos los que entran. Nosotros queremos altar y queremos descuidar aquella puerta donde tú puedes ver, Arely, los afligidos, que entran despedazados, los que necesitan un abrazo. Usted no porque me gusta abrazar a todos los que llega allá. Y siempre igual los abrazo a todos. Pero usted no sabe la posición de la puerta. Porque servirle a Dios no importa el lugar donde lo ponga. Si tu corazón dispuesto que usted tenga para servir, no necesite. Pero se va solo. Pero se convirtió a Cristo. Usted abrace. Si usted quiere pertenecer al equipo servidor, acérquese y hable con Patricia. Quiero servir a Patricia. Intégrame el servicio. Jesús dijo, me llamo, lo soy. Me llamo el Señor y lo soy. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. En esa fiesta no se la Biblia,
Pero yo creo que el sacerdote necesitaba ayuda de aquellos humanos, de aquellos que vienen a limpiar, de aquellos que interceden, nos ayudaron sino a levantarla para presentarla delante de Dios. Pasen todos ustedes a buscar un primicia para levantarla. Que tus pies vivir te quiero a ti. Mi vida. Y antes que usted casa de Dios, hay gente trabajando que usted consiga todo bonito, todo arregladito. Solo te quiero. Servidores detrás de la cortina, los que no se ven. Solo te quiero. Y el sacerdote y dice la Biblia que la subía delante del Señor para mecerla, para bendecirle y para presentársela a Dios y decir que Jehová te guarde, que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer tu rostro en ti. El pueblo esperaba era la bendición. Recuerde que había llevado una porción de lo que Dios iba a dar después. Bendición de Dios, porque dice la Biblia, y los bendeciré. Y bendiga que sea solo te muestre el favor. Dios te que sea Dios mismo a todo nivel. Y bendiga, encienda su amor, demuestre el amor. Dios te bendice Dios. Bendice entendido, Señor. Aleluya. Y los sacerdotes mecían las gavillas. Y el sacerdote le hablaba al pueblo que te cuiden con su gracia hacia mí, generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, vienen con su gracia hacia mí, generaciones, tu familia, y los hijos de tus hijos, con su
La bendición de Dios. La que el sacerdote Martín. Ya los grupos, los primeros. Y el sacerdote le decía que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tus hijos, que bendiga tu salida, que sea Dios donde te el sacerdote, el pueblo decía amén, que así sea. Que así sea, hacia mí, y tus hijos y los hijos de tus hijos y los hacia mil generaciones. Y los hijos de tus hijos, nombre iglesia, montaña, donde quiera, que tú, que pero contigo. Y salir.
Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice, Señor, que el sacerdote bendecía. Y que después tú ibas a bendecir al pueblo. Yo te pido, Señor, que puedas bendecirnos, Dios. Y aunque nuestra mirada no va a estar en la siega, ni en la cosecha, ni en el fruto, sino en ti, Señor. Esperaremos las 7 semanas. Bendito Dios. En donde nos vamos a sentar, Señor, a celebrar las fiestas de las primicias. La del Pentecostés, que lo más importante no era el fruto que ellos llevaban, sino lo que tú llevaste como fruto del Espíritu Santo. Te pedimos que la manifestación del Espíritu Santo, Señor, en estas 7 semanas, Dios mío, sea grandioso. Que hoy podamos salir de este lugar en paz y en bendición. Que puedas bendecir cada primicia, Señor, y tener la memoria, Dios mío, consagradas para ti, Señor. Para tu pueblo, para el huérfano, para el sacerdote, para el necesitado, para la viuda, para el extranjero, el mentiroso, Señor, el hambriento. Bendito Dios, para que haya alimento en tu casa, Señor. Te damos las gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu pueblo que atendió al llamado, Señor. Gracias, bendito Señor, por cada gavilla representada en el altar, Padre Santo. Gracias por los servidores. Gracias por la visita. Señor, gracias por tu pueblo, por el remanente, Dios mío. Oh, Padre Santo, gracias, Señor, por los salmistas, adoradores, Dios bendito. Gracias, Señor. Que nos puedas llevar en paz y en bendición en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la vida.